Bueno chicos, ¿cómo les va? Acá como les prometí, hoy vamos a ver lo que es el sistema de coordenadas cartesianas o el sistema cartesiano ortogonal, ¿sí? Que es para, justamente, nosotros hasta ahora veníamos trabajando, yo les había anticipado un poquito, que veníamos trabajando con vectores libres. En este caso ahora ya nos vamos al plano, ya no son libres, sino que tienen una posición que la podemos determinar dentro del plano. ¿Sí? Vamos a ir viendo primero lo que es el sistema de referencia y después vamos a ir viendo algunos ejemplos. Yo voy a ir tratando de seguir bien el apunte para no saltearme nada. Después cualquier cosa, cualquier duda que ustedes tengan así me van preguntando personalmente. Bueno, personalmente no por WhatsApp o por alguno de los medios que nos mantenemos comunicados, ¿sí? Bien, nos dice un sistema de referencia o de coordenadas cartesiano ortogonal en el plano está constituido por un punto fijo y dos versores perpendiculares con origen en él. Me voy al dibujito de acá arriba, ¿sí? No sé si se llega a ver bien. Yo acá dibujé dos rectas, y estas son rectas, siguen para ambos lados, ¿sí? Esas dos rectas tienen un punto en común, ¿sí? Entonces nos dice que ese sistema de referencia está constituido por un punto fijo. El punto fijo va a ser este punto O, ¿sí? Que es el origen, por eso lo llamamos O. A veces se le suele llamar 0 porque después si le damos una numeración a los ejes, también justo ahí está el 0, pero nosotros, ya que es el origen, lo vamos a denominar O, ¿sí? Y dos versores perpendiculares. Perpendiculares, acuérdense, forman ángulos de 90 grados. ¿Sí? A esos versores los vamos a llamar, y siempre en todos los libros ustedes van a ver, o en cualquier video que vean, van a ver que se llaman el versor I y el versor J, ¿sí? Estos versores, acuérdense que al ser versor es porque tienen de módulo una unidad. Estos versores, si ustedes los miran, y seguramente en otras materias ya vieron funciones o en algún momento habrán visto el plano cartesiano, coinciden justamente la dirección del versor Y coincide con el eje X, la dirección del versor J coincide con el eje Y, ¿sí? O el eje de las abscisas y de las ordenadas, como ustedes prefieran llamarlo, ¿sí? Bien, entonces, para terminar de describir o redondear lo que es el sistema de coordenadas cartesiano ortogonal, nos tenemos que acordar. Tiene un punto O que es fijo, ¿sí? Dos versores I y J que son perpendiculares entre sí y que además tienen origen, ambos tienen origen en ese punto fijo O. Y bueno, y acá justamente que son versores, ¿sí? Que el módulo de I y el módulo de J es 1. Eso es lo que nos va a decir, nos dice justamente que son versores, ¿sí? Bien, hasta ahí es lo que es la descripción del plano de referencia, digamos. A partir de acá nosotros vamos a poder dar vectores y esos vectores con una cierta posición, ¿sí? Entonces ahí es lo que, ahí en el apunte justamente lo que sigue es vector posición, ¿sí? Ese vector posición siempre tiene origen en ese punto fijo O, ¿sí? Siempre el origen del vector posición está dado por O. Después ya vamos a ir viendo otros casos, ¿sí? Por el momento el vector posición tiene origen en O. Voy leyendo. Dado en un plano el sistema de referencia O y J, que es justamente el que vimos recién, definimos como vector posición en el plano a todo vector con origen en ese punto fijo O, ¿sí? Por consiguiente, cualquier punto P del plano determina el vector posición OP, ¿sí? Yo puedo tomar cualquier punto del plano que ahí voy a poder tomar un vector posición, ¿sí? Por ejemplo, con un punto cualquiera, se me ocurre tomar este punto, vamos a tomar, ¿sí? Ese punto, ya que en el apunte lo llama P, lo vamos a llamar punto P, ¿sí? Ese punto me va a determinar un vector posición. Si bien yo eso ahí lo que marqué es solo un punto, si voy desde el origen hasta ese punto, ¿sí? En realidad mi vector posición P va a ser ese que va desde el origen hasta el punto P que nosotros marcamos, ¿sí? Yo tomé ese punto, podríamos haber tomado cualquier punto del plano.
nos dice, por el extremo de P trazamos las rectas perpendiculares al vector Y y al vector J respectivamente hasta cortar las rectas que contienen a esos vectores, sean A y B los puntos así obtenidos. ¿Sí? ¿Qué nos dice entonces? Por los extremos yo no voy a trazar recta para que no se confunda. ¿Sí? Voy a hacer liñita de puntos, trazamos, acá estaría nuestro A, y acá estaría nuestro B, ¿sí? Acuérdense, así como en el sistema de coordenadas cartesianas, siempre primero trabajábamos con la X, después la Y, ¿sí? ¿Se acuerdan de los pares ordenados? Siempre primero el número que corresponde a X, segundo el número que corresponde a Y o a Y, como quieran llamarla, ¿sí? Acá va a pasar lo mismo, por eso A y después B, ¿sí? Acuérdense, este sería el eje X, este sería el eje Y, ¿sí? Bien, sigo con el apunte. Y acá quizás lo hace un poco bastante algebraico y está bien, porque hay que trabajarlo con un lenguaje bien matemático específico de esto, pero es muy similar a lo que ustedes seguramente ya vieron en funciones y que ya trabajaron un montón de veces con sistemas de coordenadas cartesianas, ¿sí? Voy siguiendo el apunte. Como OA, ¿sí? A lo teníamos aquí, sobre el eje X o sobre la recta que determina el versor Y, ¿sí? Como OA es paralelo al versor Y, justamente, ¿sí? Porque A lo marcábamos sobre esa recta. Según la propiedad de vectores paralelos, resulta, lo voy anotando acá, que OA, ¿sí? El vector OA es igual. ¿Qué es esto? Un número cualquiera, un número que nosotros después tendremos que averiguar, ¿sí? Pero es un número, un escalar, ¿sí? Siempre que hablen de escalar, quiere decir un número, ¿sí? Generalmente acá vamos a tomar que es un número real cualquiera, ¿sí? Bien, acuérdense, Y era un versor, ¿sí? OA nos está diciendo, si tiene la flechita arriba, nos está diciendo que es un vector. Entonces, siempre va a existir un escalar, un número, que multiplicado por el versor Y, acuérdense que al ser versor tiene módulo 1, ¿sí? Una unidad. Un número que multiplicado por 1 nos va a dar ese vector, ¿sí? Sabemos que son paralelos, o sea que van a tener la misma dirección. Bien. Ese número, ¿sí? Fíjense que en el apunte les pone así. X y una P chiquita. ¿Qué quiere decir? Que esto va a ser la coordenada, acá la llaman abscisa porque es el eje de las abscisas, ¿sí? Va a ser la coordenada que corresponde al punto P sobre el eje X, ¿sí? Que en este caso sería nuestra A. Entonces nos dice, luego, voy a borrar esto, esta pizarra nueva es mucha tecnología. Luego nos dice entonces que el vector OA es igual a ese XP, que es un numerito sobre el eje X, por el versor Y, ¿sí? Fíjense, me voy al sistema de acá abajo que es igual, ahí no sé si llegan a notar que marqué Y y el versor Y y el versor J, pero no importa. Total, es más que nada como para darle un ejemplo con números, porque a veces lo vemos así con todas letras y no lo llegamos a entender bien, ¿sí? Tomo un punto cualquiera de aquí, se me ocurre tomar, voy a tomar este, ¿sí? Supongamos, lo voy a llamar P como al de arriba, ¿sí? Entonces el vector posición que se determinaría sería este. ¿Sí? Ese sería nuestro vector posición. Si yo busco este numerito, este XP, ¿sí? ¿Quién va a ser? Desde el extremo donde marqué ese punto voy a bajar y fíjense que acá sería el 3, ¿sí? Entonces, decir, este sería nuestro A. En este caso A sería igual a 3, ¿sí? Entonces yo haría al versor Y por 3 para llegar a este punto. De ahí sale, ¿sí? En este caso
Si yo me voy acá, nuestro nuestro vector OA estaría dado por XP por Y, que en realidad XP es 3 por Y. ¿Sí? El versor Y que medía una unidad, acá lo voy a extender hasta el 3. ¿Sí? Bien. Sigo un poquito y después vamos a seguir con este ejemplo. Bueno, ahí por ahí lo único para agregar nos habla un poco de los módulos de OA y de X, justamente este XP por Y. Justamente, ¿sí? En este caso el módulo de OA, si lo miramos, OA va a ser 3, que es exactamente lo mismo que hacer 3 por el versor Y, ¿sí? El módulo de las dos cosas es igual. Lo único para agregar por ahí un poquito acá antes de saltar al B es, en este caso, A va para este lado, ¿sí? Entonces positivo. Si este A o si el punto P lo hubiésemos elegido en el otro cuadrante de este lado, nuestro A sería negativo, ¿sí? Esto es igual que en las coordenadas cartesianas que ya vienen trabajando en otras materias o que trabajaron en el secundario. Creo que en el cursillo de ingreso también trabajamos algo, ¿sí? Entonces, si A es negativo, va a ir para el otro lado, ¿sí? O en realidad lo que va a suceder es que después de ese versor Y vamos a tomar el versor negativo y lo vamos a multiplicar tantas veces como sea necesario, ¿sí? Entonces, según si este XP es positivo o negativo, vamos a ver para qué lado va ese versor Y, ¿sí? Bien, después nos dice lo mismo pasa con OB, ¿sí? En este caso, me voy acá estaría nuestro B, que en este caso, yo tomé un ejemplo cualquiera, sería 5, ¿sí? Entonces, nuestro vector OB sería, Y, porque estoy en el eje Y o en el eje de las ordenadas del punto P, ¿sí? Por el versor J. Entonces, yo acá sé que este punto Y es B justamente, que es 5, ¿sí? 5, me faltó, ahí está, por J, ¿sí? Entonces, OB va a ser igual a 5 veces el versor J, ¿sí? Hasta ahí vamos, lo que nos dan XP y YP son hasta dónde tengo que avanzar, ¿sí? ¿Cuántas veces tengo que tener en cuenta el versor Y? ¿Cuántas veces tengo que tener en cuenta el versor J? Acuérdense siempre que tanto Y como J, acá también me faltaron las flechitas, valen una unidad, ¿sí? Porque son versores, entonces tienen solamente una unidad, ¿sí? Bien, los dejo hasta acá, ¿sí? Después ya vamos a ver bien lo que es la expresión canónica o la expresión cartesiana para un determinado vector posición o para un determinado vector, ¿sí?